Bueno, el congresista Hildebrando Tapia, parlamentario andino. Hildebrando, ¿cómo analizas esta problemática? Chema, primero que hay un problema que no podemos dejar de ocultar, es la crisis financiera internacional, en que en los últimos años ha golpeado a nuestra comunidad migrante en todos los continentes, no solamente España. Tenemos en Italia, Estados Unidos, en el Asia, en algunos países y en propio América del Sur. Lo que tenemos que hacer es cómo le damos las facilidades a los que quieren retornar. Lo que está sucediendo, como ejemplo en España, es un tema muy delicado, aún que el gran porcentaje de los migrantes peruanos tienen la nacionalidad y tuvieron un trabajo estable, pero con el tema de los parados, la paralización de las inversiones y de la construcción, hoy tenemos más del 40% de peruanos que están sin trabajo en España, porque los propios españoles ya la cifra pasa a los 25% de parados. Exactamente. Y esto en el último año hay un análisis que es bueno precisar, de un estudio que hizo la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, habían 133.609 peruanos a este año, y el año pasado había 141.309 peruanos, o sea, 7.700 peruanos menos. Eso demuestra de que las cifras que nosotros dábamos que habían retornado al país, más de 5.500 peruanos, es cierto. Y esta ola se incrementa porque ahora esta misma encuestadora, por este organismo, señala que el 40.52% de peruanos en España hoy quieren retornar al país. Entonces ahí estamos trabajando a través del Parlamento andino. Ahora, y continuando un trabajo del Congreso, algunas medidas para poder apoyarlos si ellos desean retornar al país. Ahora, lo que dice acá Ernesto, el peruano con el que acabamos de conversar, es, emplea un poco la palabra garantías. Digamos, un poco... Y eso es muy debatible, ¿no? Claro, porque ¿qué seguridades le puede dar el Perú a una persona que va a volver, que además va a volver con un capital? Porque lo que está diciendo es, ¿qué garantías tengo de que la plata que yo voy a invertir en el Perú de alguna manera va a funcionar? Sí, y muy complicado, por decir casi imposible, porque no sabemos cómo se mueve la dinámica económica en el mundo. Nosotros hoy estamos atravesando un buen momento, pero esperemos que esto continúe y sea a largo plazo. Pero lo que sí es cierto es que hay un gran número que por más les vaya mal, se van a quedar, porque ya están muy posicionados, tienen un negocio, tienen hijos, propiedades. Etcétera. A los que les está yendo realmente mal, o los que no tenían propiedades y solamente trabajaban para enviar las remesas familiares, a ellos sí se está trabajando varias medidas para poder apoyarlos. Dentro de estas estadísticas también, Chema, se señala de que es menos del 10% que retornarían al país. Sí, pues. Y hoy, por decir, lo que estamos viendo es darles, por decir, mejorar la ley de incentivos de retorno al país, que es la ley 28182, que lo que hay que mejorar es el reglamento, porque la ley existe, para que pueda traer con todas las facilidades y las exoneraciones que hoy tiene, pero sin la traba burocrática de aduanas ni de la SUNAT, traer menaje, su maquinaria y equipo y vehículo. Ahora, si viene un pequeño y microempresario, Chema, trayendo su maquinaria, es bueno para el país porque de inmediato se van a reinsertar al tema económico, van a generar fuentes de trabajo, pero sobre todo van a traer nuevos conocimientos, nueva tecnología y nuevas prácticas empresariales de afuera. Y para los que no tienen o no traen absolutamente nada, lo que se está planteando es dotarles de un seguro de salud por un año. Porque el que viene, el primer trauma es que se encuentra con otra realidad porque está desactualizado en el tema profesional y en el tema laboral. Y si en un año él tiene las facilidades del Estado, al menos la garantía de que si uno de sus familiares se enferma va a tener una atención, en un año puede reinsertarse al campo laboral. Y esto ayudaría inclusive en el tema social, en el tema humano. Pero lo más importante es de que estas personas que retornarían, en su gran mayoría son los que han trabajado en temas técnicos de servicio o mantenimiento. Y hoy en el país, en el tema de construcción y servicios y mantenimiento, es lo que hay, no hay mano de obra. Hay déficit.
Entonces, nos sobran una serie de doctores y digo doctor no médicos en general, y nos faltan estos. Ahora, ¿cómo está comportándose las remesas que mandan los... increíble, Chema, porque de acuerdo al Perú. Banco Central de Reserva de Perú, el año pasado las remesas llegaron a 2.696 millones de dólares, sí, que casi representa el 3% del PBI. Exactamente, eso es enorme. Es 6% más que el año anterior. Claro. Entonces ahí cuando uno analiza por qué aumenta, si en plena crisis, sí, pues, sino que dentro de la misma dinámica económica en el mundo, los sueldos han subido. Exactamente. Entonces eso ha hecho a que los montos se incrementen y a la vez a algunos les está yendo increíblemente en la crisis mucho mejor, porque también tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Y ahí quiero compartir una experiencia, Chema, que los años anteriores trabajamos en el Congreso gracias a la iniciativa de los peruanos en Estados Unidos. Okay. Por decir, en Estados Unidos se crearon muchas cámaras de comercio, en Miami, en Nueva York, en muchos estados. Y los peruanos que estaban desempleados, y muchos por iniciativa propia, empezaron a hacer una alianza estratégica con el pequeño y microempresario de Perú, que no tenía cómo llegar a este mercado porque no sabía el idioma o no tenía la capacidad logística, pero hoy este microempresario en esta alianza le envía el producto al que está en Estados Unidos, y el que está en Estados Unidos, que conoce el mercado, el idioma, coloca el producto y ambos ganan. Entonces el TLC con Estados Unidos ya está funcionando en estas pequeñas alianzas. Es por eso que en Estados Unidos, en medio de la crisis, no golpea tanto y no se siente como está golpeando en Europa. Hace unos años, pocos, en España se trató de incentivar el retorno de los ecuatorianos, por ejemplo, que es una inmigración muy grande, pero más reciente que la peruana, tal como nos lo contaba Ernesto Carrión, y se ofreció una serie de incentivos económicos, pero no regresaban. Sí, eso fue hace 4 años, donde sacó España la ley de incentivos de retorno de la Unión Europea. Lo mismo en Japón, que inclusive les daba los pasajes de retorno, pero no se acogían por una sencilla razón, porque tenían trabajo, estaban bien y ya tenían una familia establecida, o sus hijos están en el colegio. Y era no solamente que le den ese incentivo, sino retornaban mínimo por 3 años a su país y ya era casi imposible salir y perdían la nacionalidad. Entonces era muy complejo. Entonces ellos decían, oye, ¿para qué? Si he venido aquí y estoy bien. Pero nadie ha previsto la crisis, y cuando la crisis ya empieza a castigar con fuerza, hoy ya el tema es muy delicado, y entonces ahí que hay que hacer algunas medidas. Y creo que sí es importante, Chema, y es deber y obligación del Estado en reciprocidad a nuestros compatriotas en el exterior, porque son más del 10%, son 3 millones, y ellos con el envío de remesas ayudaron mucho al país en los momentos de crisis. Claro. Entonces no podemos ser tan desagradecidos de no darle. Y había una pregunta suelta que decían, pero ¿de dónde salen los fondos para ese año de un seguro de salud? Es muy simple. Solo por el envío de remesas ellos pagan un tributo de impuestos que es casi 500 millones. Entonces de estos 500 millones, darle 1 o 2% a ayudar a nuestros compatriotas va a ser muy importante, y esto ya lo tienen algunos países donde inclusive tienen una política migratoria, y el tema migratorio ya en un ámbito social, Chema, ya no es un tema solamente de los países emergentes, sino es un tema a nivel mundial, y esto se discutió en Bruselas en el último evento de Eurolat, donde inclusive por unanimidad, tanto los de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, se conformó el Observatorio del Migrante. Y Lebrando, muchas gracias, es muy interesante, ha sido muy interesante esta conversación. Volveremos a conversar. Muchas gracias. Y Lebrando Tapia, parlamentario andino, y la situación...